Estoy de turno de noche en el hospital y me informan que han llevado a 2 pacientes a la sala de urgencias. Para mi sorpresa, son mi esposo y mi nuera. Llamo a mi hijo para preguntarle por ella y me dice, fue a cuidar a su madre enferma. Sonrío con frialdad y empiezo a planear. Cuando despierten, frente a ellos estará. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El reloj de pared de la sala de enfermeras marcaba las 11:45 de la noche. Mi cuerpo estaba ran roy después del segundo turno seguido. Mis piernas ya protestaban y mis párpados pesaban. No ya. Solo quería terminar el trabajo lo antes posible, volver a casa, tirarme en mi cama de siempre y quedarme dormida. Guanajuato por la noche era realmente tranquilo. Solo se oía el sonido de los insectos afuera de la ventana y el roce de las hojas que la enfermera joven pasaba mientras anotaba los expedientes. Esa calma se rompió de golpe. A lo lejos, un sonido familiar pero que siempre me apretaba el corazón volvió a sonar. La sirena de una ambulancia. Y no solo una, sino 2 ambulancias que llegaron casi al mismo tiempo al patio del hospital. Los frenos chillaron con un ruido seco y agudo, anunciando que otra noche larga acababa de empezar. Hay un accidente grave, dijo el doctor Morales, el respetado jefe de urgencias de cabello canoso, desde su oficina. No necesitaba que me lo dijera. El instinto de una jefa de enfermeras me hizo ponerme de pie de inmediato, olvidando todo el cansancio. Casi corrimos hacia la puerta principal, listas para lo peor. Las puertas de urgencias se abrieron de golpe. El personal médico empujó la primera camilla hacia adentro, todos con el rostro tenso. Uno de ellos gritó con voz apurada. Paciente mujer, unos 30 años, fractura de fémur izquierdo, múltiples lesiones en tejidos blandos, posible traumatismo cráneoencefálico. La presión está bajando rápido. Eché una mirada rápida a la mujer. Su hermoso cabello color castaña estaba pegado de sangre, cubriendo parte de su rostro. El vestido que llevaba estaba destrozado, dejando ver moretones y raspones. Pero lo que me hizo fruncir el ceño fue otro olor, no el de la sangre. Un olor fuerte a alcohol me golpeó directo en la nariz. Apenas pasó la primera camilla, la segunda entró justo detrás. Paciente masculino, unos 60 años, trauma severo en la cabeza, inconsciente, posible hemorragia interna. Mi mirada se movió de inmediato hacia el hombre inmóvil, y entonces todo mi cuerpo se congeló. Sentí como si alguien me apretara el corazón con fuerza. La camisa a cuadros azul, las líneas rectas, el cuello bien planchado. Era la camisa que yo misma había planchado con cuidado para mi esposo, Víctor, apenas 3 días antes. Sentí que la sangre dejaba de circular. Un frío de pánico recorrió mi espalda. Mis ojos volvieron desesperados hacia la mujer de la primera camilla. Intenté mirar a través de la sangre seca y los moretones hinchados. Esos labios, ese puente de la nariz. Dios mío, era Clara, mi nuera. El mundo a mi alrededor se tambaleó. ¡Angelina! Una mano firme sacudió con fuerza mi hombro. ¡Angelina! No tenemos mucho tiempo. La voz dura del doctor Morales me sacó del abismo del shock. Lo miré a los ojos y vi en ellos urgencia y confianza. Este no era el momento de ser esposa ni suegra. Era el momento de ser la jefa de enfermeras Angelina. Respiré hondo, tragando el pánico que amenazaba con subir por mi garganta. Mi mente, entrenada por décadas de experiencia, tomó el control. Caminé hacia la camilla de Víctor y empecé a leer sus signos vitales en el monitor. Mi voz salió clara, firme y profesional. Sin el menor temblor, ambos fueron llevados de urgencia a quirófanos contiguos. Angelina, usted se encarga de este caso, ordenó el doctor Morales. Asentí sin decir nada. Bajo la luz blanca e intensa del quirófano, el mundo exterior desapareció. Solo quedaban los pitidos constantes de las máquinas, el sonido metálico de los instrumentos y las órdenes cortas del doctor Morales. Estaba frente a él, con el cuerpo abierto de mi esposo entre los dos. Mis manos trabajaban como una máquina. Le pasaba cada instrumento en el momento exacto, sin dudar ni un instante. Y entonces llegó el instante más aterrador. El pitido constante del monitor cardíaco se detuvo de golpe,
reemplazado por un sonido largo, continuo, triste y desesperado. La línea del electrocardiograma en la pantalla se había vuelto completamente recta. El corazón de Víctor había dejado de latir. ¡Sin pulso! ¡Desfibrilador! ¡Rápido, Angelina!, gritó el doctor Morales, su voz imponiéndose sobre la alarma. No dudé ni un segundo. Me giré, cargué el desfibrilador y sentí el peso de las 2 paletas en mis manos. Las coloqué sobre el pecho desnudo del hombre con quien había compartido más de 30 años de mi vida. ¡Dispara!, gritó Morales. Presioné el botón. Un sonido seco, ¡boom!, resonó mientras el cuerpo de él se levantaba de la mesa por la descarga eléctrica. Todos contuvimos el aliento, los ojos fijos en la pantalla. La línea seguía recta. Volví a cargar el desfibrilador. Otra descarga. Y entonces, en medio de un silencio sofocante, un débil bip rompió el aire. Luego otro. La línea en la pantalla empezó a moverse otra vez, formando pequeñas ondas. El corazón había vuelto a latir. La cirugía continuó. Casi 5 horas pasaron, largas como un siglo. Cuando el doctor Morales dio la última puntada y se quitó los guantes, afuera ya amanecía la operación de Clara, en la sala de al lado. También acababa de terminar. «Lo logramos», me dijo, dándome una palmadita en el hombro, con una voz cansada pero aliviada. «Salieron del peligro, Angelina». En cuanto escuché esas palabras, el muro profesional que había mantenido en pie se derrumbó por completo. Retrocedí un paso, apoyándome contra la pared fría de azulejos, sintiendo que las piernas me fallaban. Pero entre el horror y el agotamiento me invadió una paz inmensa. Gracias a Dios, seguían vivos, mi esposo y mi nuera, los 2 a salvo. Cuando Víctor y Clara fueron trasladados a cuidados intensivos, empecé con el trabajo habitual de una enfermera después de una emergencia, recoger las pertenencias de los pacientes. Comencé con las cosas de Clara. Una enfermera joven las había traído en una bandeja metálica. Su pequeño bolso de gamuza color beige estaba cubierto de barro y con una mancha de sangre seca. Me puse los guantes y lo abrí con cuidado. Dentro había una billetera con algunos pesos sueltos, un labial rojo rubí partido a la mitad y un celular con la pantalla destrozada, hecha trizas como una telaraña imposible de reparar. Metí todo en una bolsa sellada con su nombre. Luego pasé a las cosas de Víctor. Un compañero empujó el carrito con su ropa, su chaqueta de cuero gastada, de la que siempre se sentía orgulloso, y un pantalón gris. Tomé la chaqueta y revisé los bolsillos exteriores por costumbre. En el derecho, el manojo de llaves de casa. En el izquierdo, su vieja billetera de cuero, gastada en las esquinas, el regalo que le di en nuestro 20º aniversario. Luego metí la mano en el bolsillo interior, ese compartimiento pequeño donde solía guardar cosas importantes. Mis dedos tocaron algo desconocido. No era la pluma que siempre llevaba. Sentí un trozo de papel rígido y un objeto rectangular, pequeño. La curiosidad se mezcló con un presentimiento oscuro. Saqué los objetos lentamente y los puse sobre la mesa metálica. Lo primero era un recibo. La luz blanca del quirófano iluminó el texto impreso. Hotel El Beso Escondido. Era un motel pequeño, de mala fama, en las afueras del pueblo, al que la gente solía ir por razones poco decentes. Bajé la mirada hacia la fecha, era de ayer, y mis ojos se detuvieron en la línea que decía hora de salida, 9 p.m., apenas 2 horas antes del accidente. Temblando, levanté el segundo objeto, una caja de preservativos. El envoltorio de plástico estaba rasgado. Giré la caja. La tapa se abrió. Dentro, un hueco vacío. Sentí que el mundo se detenía. Pero el infierno aún no terminaba. El último objeto cayó del bolsillo, un frasquito de perfume, de esos que regalan como muestra en las tiendas. La tapa no estaba bien cerrada y un aroma dulce y penetrante se esparció en el aire, desplazando el olor a desinfectante del hospital. No necesitaba mirar la etiqueta para saber de qué perfume se trataba. Lo conozco, ese olor. Lo he sentido cientos de veces en mi propia casa. Es el aroma de jardín de rosas, el perfume favorito de Clara, el mismo que Ramón, mi hijo, le regaló por su aniversario de bodas. La bolsa sellada con las pertenencias de Víctor se me resbaló de las manos y cayó al suelo de losa fría. Un golpe seco resonó,
seguido por el sonido metálico de los objetos al rodar el recibo del hotel, una caja de condones usados, el frasco de perfume de mi nuera. Ahí estaban, exhibiendo su traición bajo la luz impasible del hospital. Me agaché para recogerlos uno a uno, con las manos temblando tanto que apenas podía sostenerlos. Sentía que todo me daba vueltas. De pronto, todas las piezas dispersas encajaron en una imagen perfecta y repulsiva. La ropa desordenada de Clara, el olor a alcohol, el hecho de que estuvieran juntos en una carretera desierta a medianoche. Y ahora estas pruebas no solo estaban juntos. Habían ido a un hotel. Habían estado en una habitación. Levanté la vista hacia la unidad de cuidados intensivos. A través del grueso cristal, 2 camas blancas, una al lado de la otra. 2 cuerpos inmóviles, conectados a máquinas, tubos y cables. 2 personas a las que, con estas mismas manos, acababa de arrebatarle a la muerte. Sentí las náuseas subir por mi garganta, amargas. Me enderecé, apoyando la espalda contra la pared helada. Pero el frío que sentía no venía de esa pared, sino de mi propio corazón convertido en piedra. El temblor desapareció, reemplazado por una calma aterradora. No lloré. No iba a hacerlo. No ahora. No metí esas cosas de nuevo en la bolsa del hospital. Ese sería mi secreto. Guardé con cuidado el recibo, la caja y el perfume en un compartimiento aparte de mi bolso, cerrando el cierre con firmeza. Luego salí al pasillo. El silencio era absoluto, el pasillo largo, casi interminable. Al final, un viejo teléfono público amarillo, caminé hacia él, paso a paso, con firmeza y decisión. Tenía que llamar a Ramón, mi pobre hijo. Aún no sabía nada. Introduje unas monedas. El sonido metálico retumbó en el silencio y marqué lentamente los números familiares. Cada tono de llamada resonaba como un martillazo en mi pecho. Casi deseé que no contestara, para ganar unos minutos más antes del golpe final, pero después del 4.º tono, una voz somnolienta y perezosa me devolvió a la realidad. «¿Aló? ¿Mamá? ¿Por qué llamas tan temprano?» La voz de mi hijo, inocente, despreocupada. Un dolor punzante me atravesó el corazón. Estaba a punto de destrozar su mundo. Cerré los ojos y obligué a mi voz a sonar tranquila, natural. «Ramón, perdona que te despierte. Solo quería preguntarle a Clara si ya consiguió los chiles poblanos secos para el mole que voy a preparar el fin de semana». Una excusa perfecta. Una pregunta cotidiana, de esas que cualquier madre haría. Pero para mí era una prueba. Una piedra lanzada al agua para observar las ondas de la mentira. Al otro lado, Ramón soltó un largo bostezo. «Ah, no está en casa, mamá. Clara se fue ayer temprano a lo de su madre. Le volvió el dolor de espalda. Seguro regresa tarde esta noche». El pecho me dolió tanto que tuve que llevarme la mano al corazón. Una mentira fluida, una historia construida, planeada, ensayada para cubrir una noche de adulterio. Ya lo habían preparado todo. Ya lo habían hablado entre ellos. Y usaron a mi propio hijo como escudo. La crueldad de eso me dejó sin aliento. Traté de mantener mi voz firme, aunque la garganta se me había secado. ¿Ah, sí? ¿Y tu papá? Lo estuve llamando toda la noche y no me contestó. Papá se fue a León ayer temprano, mamá. Dejó una nota en la mesa diciendo que iba a visitar al señor Hernández, su amigo de la época del ejército. Dijo que no lo esperáramos para cenar. Otra mentira más. Un guión perfecto. Un muro construido con engaños para proteger su culpa. Hubo unos segundos de silencio en la línea. Podía oír la respiración tranquila de Ramón, la respiración de alguien que no sospechaba nada, alguien que vivía en un castillo de felicidad construido sobre arena. Respiré hondo. Cuando hablé de nuevo, mi voz ya no tenía calidez. Sonaba plana, fría y precisa, como la de una enfermera informando a la familia sobre el estado del paciente. «Ramón, ven de inmediato al Hospital General, donde trabaja mamá. Ve directo a urgencias». El cambio repentino en mi tono hizo que Ramón se despertara al instante. Su voz se tornó alarmada. «Mamá, ¿estás bien? ¿Te pasó algo?» «Estoy bien», respondí, cada palabra como un trozo de hielo. «Es tu papá y Clara. Tuvieron un accidente de tráfico.
¿Qué?, gritó Ramón por teléfono con la voz quebrada por el shock y la incredulidad. ¿Un accidente? Pero, ¿cómo pudieron ir juntos? Papá está en León y Clara está en casa de su abuela, ¿no? Su pregunta inocente fue el golpe final, ya no podía soportarlo. Solo ven, Ramón, necesito hablar contigo. Dije eso y colgué, sin darle oportunidad de decir nada más. Mi mano soltó el auricular, dejándolo balancearse del cable en espiral como un cuerpo colgado. Exactamente 15 minutos después, Ramón irrumpió en el vestíbulo del hospital como un huracán. Tenía el cabello despeinado, los ojos desorbitados de preocupación. Todavía llevaba el pijama de algodón debajo de una chaqueta puesta a toda prisa. Verlo así me desgarró por dentro. No dije nada, solo le hice una seña para que me siguiera. Lo conduje a una sala de consulta vacía, de esas donde los médicos suelen dar malas noticias. Cerré la puerta de golpe. El sonido retumbó en aquel espacio pequeño y silencioso. Miré a mi hijo, a esa mezcla de miedo y confusión pura en sus ojos. Sabía que lo que estaba a punto de hacer lo cambiaría para siempre. Sin decir una palabra, puse mi bolso sobre la mesa metálica del centro de la habitación. Abrí el cierre y fui sacando, una por una, las cosas que había dentro. La factura del hotel, el beso escondido, una caja de preservativos abierta y, por último, el frasco pequeño de perfume Jardín de Rosas, el regalo que él mismo había elegido para Clara en su aniversario de bodas. Ramón miró fijamente los objetos. Su rostro se fue quedando pálido, luego blanco como el papel. Alzó la vista hacia mi cara, que seguía imperturbable. Empecé a hablar con voz monótona, sin emoción, contándole sobre la cirugía de 5 horas y cómo había encontrado esas cosas en el abrigo de su padre. No, murmuró, negando con la cabeza una y otra vez. No, no puede ser. Tiene que haber algún error. Mi hijo empezó a caminar de un lado a otro por la habitación, despeinándose el cabello con las manos. Era como un animal acorralado buscando una salida que no existía. Tal vez Clara terminó antes en casa de su abuela. No consiguió taxi y papá fue a recogerla. Solo pararon en el restaurante de ese hotel para cenar. Eso es todo. Solo fueron a cenar. Sus explicaciones eran tan frágiles, tan tristes. ¿Y esta caja de preservativos, Ramón? Mi voz fue un látigo helado que cortó su desesperación. Ramón tartamudeó con la mirada perdida. Quizá es de alguien que la dejó olvidada en el coche de papá. Mamá, estás exagerando, señaló el frasco de perfume como si fuera su último salvavidas. Y esto, tal vez papá lo compró para regalárselo a mamá y ella no lo sabía. Claro, quizás a papá le gustó el perfume que usa Clara y le pidió ayuda para elegir uno para mamá. Miré profundamente a los ojos de mi hijo. No vi rabia, solo una desesperación absoluta que se aferraba a una fe hecha trizas. No quería creerlo, no podía, porque hacerlo significaba que todo su mundo se derrumbaría. No discutí más, era inútil. Guardé en silencio aquellas pruebas, colocándolas con cuidado de nuevo en mi bolso, como un soldado que guarda su arma después de una batalla cuyo final ya conoce. Ya entiendo, dije suavemente. Esa frase pareció arrancarle las últimas fuerzas a Ramón. Se dejó caer en la silla, cubriéndose la cabeza con las manos, y su cuerpo empezó a temblar sin control. Sabía que, en ese instante, en esa guerra, estaba sola. Mi hijo, destrozado por el dolor, había preferido creer en una mentira perfecta antes que enfrentar una verdad aterradora. A la tarde siguiente, cuando los rayos del sol entraban de lado por la ventana del hospital, Clara fue la primera en despertar. Yo estaba sentada junto a su cama, con unas agujas en la mano, fingiendo concentrarme en una bufanda a medio tejer. Escuché un gemido leve, luego el roce de las sábanas. No levanté la vista de inmediato. Quería que me viera primero. Los ojos de Clara se abrieron lentamente, aún turbios y desorientados después del sueño profundo. Miró el techo blanco, luego el soporte del suero, intentando reconocer la realidad. Su mirada vagó por la habitación hasta detenerse en mí. Por un instante, sus ojos estaban completamente vacíos, pero enseguida el reconocimiento brilló, seguido por un destello de horror puro. Sus pupilas se contrajeron, su rostro, ya pálido, se volvió casi transparente.
Sus labios resecos se movieron intentando pronunciar algo, pero no salió sonido alguno. Parecía un animalito acorralado, consciente de que el cazador estaba sentado justo a su lado. Con calma, dejé las agujas y el ovillo de lana en el cesto de mimbre. Sonreí, una sonrisa suave y cálida, la misma que siempre le dedicaba a mi nuera. Me levanté, caminé hacia la cama y con naturalidad acomodé su almohada, cuidando que su cabello no se enredara con el tubo del oxígeno. Mi voz sonó tranquila, como cuando trato a cualquier paciente asustado. «Ya despertaste, Clara. No intentes moverte demasiado. Tienes el fémur roto». Me detuve y la miré directo a los ojos, abiertos de par en par por el miedo. «Tú y tu suegro tuvieron un accidente, pero por suerte los dos están fuera de peligro, gracias a Dios». Las palabras «y tu suegro» las pronuncié con una intención muy precisa. Vi como un leve escalofrío la recorrió. El miedo en sus ojos se mezcló con confusión. No entendía. Mi ternura era más aterradora que cualquier acusación. Horas después, Víctor también despertó. Su primera reacción al verme allí, pelando una manzana en silencio, fue un sobresalto visible. Todo su cuerpo se tensó. Intentó incorporarse, pero el dolor de la herida en la cabeza lo obligó a fruncir el ceño. «Angelina», murmuró. ¿Qué pasó? Dejé el cuchillo y el trozo de manzana y le serví un vaso de agua. Coloqué con cuidado la pajilla junto a sus labios. «Tuviste una contusión fuerte en la cabeza. El doctor Morales dijo que debes descansar por completo». Lo miré con una expresión serena, sin más emoción que la de una esposa atenta. «Tú y Clara tuvieron mucha suerte de sobrevivir». Desde entonces, empecé mi actuación. Los cuidaba con la dedicación de una santa. Tomaba la presión a Víctor, revisaba el suero de Clara, les ayudaba a beber sorbos de agua, a comer cucharadas de sopa. Cada gesto era perfecto, cada movimiento medido, digno de una jefa de enfermeras, de una esposa y madre ejemplar. No dejé que se filtrara ni una sola grieta en mi máscara, ni una mirada de rencor, ni una palabra con veneno. Mi calma era la forma más cruel de tortura. Los observaba, y cuando creían que no me daba cuenta, los veía lanzarse miradas furtivas. Eran miradas rápidas, llenas de preocupación y de sospecha. Estaban intentando comunicarse entre ellos con ese lenguaje silencioso de los cómplices, tratando de averiguar cuánto sabía yo. Tenían miedo, pero mi cuidado perfecto les daba una débil esperanza de que tal vez yo aún no sabía nada. Esa noche, Ramón entró. El rostro de mi hijo estaba demacrado, con los ojos hundidos por el insomnio y el dolor. Miró a su esposa, que yacía débil en la cama del hospital, y luego a su padre, con la cabeza vendada. En sus ojos se debatían la duda, el amor y la confusión. Sabía que tenía que actuar. Me levanté, lo tomé del brazo y lo llevé al pasillo, hasta la máquina expendedora que hacía ruido. Le compré una lata de café caliente y la puse en su mano helada. Puse mi mano sobre su hombro y solté un suspiro profundo, como si hubiera pasado todo el día pensando y torturándome. «Ramón», comencé con voz cansada, «quizás tu madre se equivocó». Los ojos de mi hijo se alzaron hacia mí, con un brillo débil de esperanza. Continué, ahora con una voz llena de culpa y arrepentimiento. El turno de ese día fue demasiado largo, y el impacto fue muy fuerte. Tal vez me imaginé cosas. Todo eso, quizás, como tú dijiste, solo fue un malentendido. La chispa en sus ojos se encendió de nuevo, brillante. Era como si alguien que se estaba ahogando por fin encontrara un salvavidas. Tienes razón, seguramente fue solo un terrible malentendido, concluí con firmeza. Ahora lo más importante es que ellos se recuperen. No le digas a tu padre ni a Clara que encontré esas cosas. ¿De acuerdo? Acaban de salir del peligro y no quiero que mis errores o mi confusión vuelvan a romper la paz de nuestra familia. Ramón no dijo nada, soltó la lata de café y se lanzó a abrazarme. Fue un abrazo fuerte, tembloroso y lleno de gratitud. Lo sabía, susurró contra mi hombro, con una voz aliviada, como si se quitara una piedra del pecho. Sabía que mi madre lo entendería.
Tú siempre has sido la más sensata. El abrazo de mi hijo me atravesó el corazón como 1000 agujas. Estaba mintiéndole a la carne de mi carne, pero aún así le di unas palmaditas en la espalda, manteniendo mi rostro sereno y compasivo. Tenía que hacerlo. Para que mi plan funcionara, Ramón debía confiar plenamente en mí. Esa noche, después de mi turno, no volví a casa. Esa casa ya se había convertido en un escenario de mentiras. Me quedé sola en el estacionamiento vacío del hospital, mirando hacia la ventana del tercer piso, donde estaba su habitación. La luz amarillenta salía débilmente por el vidrio, una calidez falsa. Ellos estaban ahí dentro, probablemente respirando aliviados. Pensaban que estaban a salvo. Pensaban que su asqueroso secreto había quedado enterrado bajo la fachada de un accidente desafortunado y la supuesta confusión de una mujer agotada. Pero no iba a permitirlo. Esta obra no terminaría con un perdón silencioso entre las paredes del hospital. Terminaría en un escenario mucho más grande, con todos como testigos, y yo sería la directora de su acto final. Pasó una semana de calma fingida. Bajo mis cuidados y la preocupación genuina de Ramón, Víctor y Clara se recuperaron con una rapidez sorprendente. Ya podían sentarse, comer solos y conversar más seguido. Ramón estaba visiblemente feliz. El pobre creía que la familia había superado la tormenta, que mis palabras habían disipado cualquier duda, y esos dos cada vez se mostraban más cómodos con mi presencia, interpretando su papel de víctimas agradecidas, fingiendo ser un matrimonio que solo quería sanar, agradecidos con la esposa y suegra que los había perdonado y cuidado. Nuestra obra fue perfecta, solo que yo sabía muy bien que el final no sería feliz. Llegó el día en que ellos saldrían del hospital. Por una jugada del destino, Ramón tenía que trabajar el turno de noche en la fábrica de autos, así que solo yo me encargué de los trámites. No me quejé. En realidad me sentí aliviada. No quería que mi hijo presenciara nada más. Empujé la silla de ruedas de Clara. Su pierna aún estaba enyesada de blanco. Víctor caminaba a mi lado con sus muletas de madera, todavía cojeando un poco. Parecíamos una familia que acababa de pasar por una desgracia y ahora se apoyaba mutuamente para salir adelante. Una imagen tan conmovedora que resultaba ridícula. Avanzamos despacio hacia la caja del hospital, en el vestíbulo principal lleno de gente. La cajera era una joven llamada Sofía, de rostro fino y grandes ojos redondos y brillantes. La conocía. Sofía llevaba casi un año trabajando allí. Era rápida y siempre muy respetuosa. Recibió la carpeta de documentos de mis manos, me sonrió y dijo: «Buenos días, señora Angelina», antes de empezar a revisar los papeles. Pero cuando levantó la vista para comparar la información con los pacientes, la sonrisa se borró de su rostro. Sus cejas delicadas se fruncieron visiblemente. Su mirada pasó del rostro de Víctor al de Clara y luego a mí, con una clara expresión de confusión y duda. Su reacción no pasó desapercibida para mí, y parecía que los otros dos también se dieron cuenta. Vi que Clara, por reflejo, bajó un poco la cabeza y apretó con fuerza los brazos de la silla de ruedas. Víctor tosió, incómodo, y apartó la vista, fingiendo mirar a la gente que entraba y salía por la puerta principal. Su torpeza era una confesión muda. Sofía recuperó rápidamente su aire profesional. Bajó la cabeza y se concentró en la computadora. El sonido de las teclas resonó en el mostrador. El total es: listo. Les deseo una pronta recuperación. Su voz sonó un poco mecánica. Le agradecí y luego me volví hacia Víctor, sacando algo de efectivo de mi cartera. Ya pagué la mayor parte con tarjeta. Esto es para que tomen un taxi y se vayan antes. Tengo que quedarme a entregar mi turno de la tarde. Iré más tarde a casa. Pude ver el alivio brillar en sus ojos. La idea de no tener que compartir el trayecto conmigo parecía una liberación inmensa. Víctor asintió repetidas veces. Tomó el dinero con apuro y enseguida ayudó a Clara a levantarse. Juntos se alejaron despacio hacia la salida principal. Caminaban como si huyeran. Me quedé inmóvil frente al mostrador, observando sus espaldas hasta que desaparecieron tras las puertas automáticas de vidrio. Luego, me giré lentamente hacia el puesto de Sofía. Fingía ordenar un montón de facturas, pero yo sabía que me estaba esperando. En sus grandes ojos redondos aún se notaba cierta inquietud. Le sonreí con amabilidad.
esa sonrisa cordial de una jefa de enfermeras que todos en el hospital conocían. ¿Pasa algo, Sofía? Te vi un poco sorprendida cuando los miraste hace un momento. La chica dudó, entrelazando las manos. Yo no estoy segura, señora Angelina, temo haberme confundido, pero creo que ya los había visto antes, no como pacientes. Guardé silencio, esperando con paciencia. Mi intuición me decía que aquello no era una simple confusión. Al ver que no la presionaba, Sofía respiró hondo y continuó, bajando la voz como si temiera que alguien la oyera. Hace exactamente una semana, el martes, a eso del mediodía. Fue el mismo día del accidente. Ese día estaba en mi hora de comida, en la taquería El Pastor, justo frente a la entrada principal del hospital, y los vi. Hizo una pausa, intentando recordar. Lo recuerdo perfectamente, porque la chaqueta de cuero del señor era muy bonita y elegante. Hasta pensé que sería genial si mi novio tuviera una igual. Mi corazón dio un salto. El día del accidente. Al mediodía. La chaqueta de cuero. Todo coincidía. ¿Qué estaban haciendo, hija?, le pregunté, tratando de mantener mi voz lo más natural posible, como si solo sintiera una curiosidad pasajera. Vi que salían de una joyería, doctora, la tienda La Joya Eterna, justo al lado del puesto de tacos, contó Sofía. El recuerdo parecía proyectarse con nitidez en su mente. La chica se veía muy feliz, muy contenta. Incluso la vi rodear con sus brazos el cuello del señor, ponerse de puntitas y decirle algo entre risas. Se veían muy cercanos. La muchacha dudó, buscando la palabra adecuada. En ese momento pensé que eran una pareja joven comprando anillos de compromiso o algún regalo de aniversario. De verdad parecían enamorados. Así que cuando leí en el expediente médico que su relación era de suegro y nuera, me sorprendí y me sentí un poco incómoda. Una pieza clave, una pieza que yo desconocía por completo, encajó en su sitio con una perfección cruel. Antes de llegar al hotel, antes de entregarse al placer prohibido, habían ido de compras, a comprar joyas. El regalo de la traición. Una ráfaga de rabia helada me recorrió la espalda, pero en el rostro mantuve la sonrisa. Oh, seguramente te confundiste con alguien más. No es raro que un suegro y su nuera salgan a comprar un regalo para el hijo, respondí con calma, disipando la incomodidad de la muchacha. Gracias, Sofía. Puedes seguir con tu trabajo. Me di la vuelta y me alejé, dejando a Sofía con una expresión aún llena de dudas. No regresé a la sala de enfermeras. No fui a entregar mi turno. En lugar de subir, giré sobre mis pasos y tomé el camino hacia las escaleras que llevaban al sótano. Allí, en ese espacio húmedo, impregnado del olor a polvo y papeles viejos, estaba el dominio del departamento de seguridad. Sebastián, el jefe de seguridad, se hallaba sentado frente a una hilera de monitores en blanco y negro. Su rostro severo estaba iluminado por aquella luz mortecina. Era un hombre de mediana edad, reservado pero confiable. Yo había cuidado a su madre el año anterior, cuando atravesó una enfermedad grave que casi la mata. Él me dijo entonces que me debía un favor, y yo sabía que había llegado el día de cobrárselo. Al oír mis pasos, levantó la vista. «Buenas tardes, doctora Angelina», saludó con un leve movimiento de cabeza. Su voz era grave y áspera. «Sebastián», dije, y fui directo al grano. «Necesito que me ayudes con algo». Ya tenía preparada una mentira. Creo que perdí un pendiente muy especial cerca de la entrada principal, el martes pasado por la tarde. Es muy importante para mí. ¿Podrías revisar las cámaras de seguridad de esa hora? Solo quiero ver si se me cayó en la acera. Sabía que era una mentira torpe, pero Sebastián no hizo ninguna pregunta. Su mirada reflejó comprensión, como si intuyera que no se trataba de un simple pendiente. Solo asintió. «Por supuesto, Angelina, no hay problema». Giró su silla y empezó a retroceder la grabación de la cámara número 4, la que tenía el ángulo más amplio y mostraba toda la entrada del hospital y la acera del otro lado de la calle, donde estaban el puesto de tacos y la joyería. Nos quedamos en silencio mirando la pantalla. Las imágenes eran borrosas, en blanco y negro. Personas y autos se movían como sombras sin alma. El zumbido del equipo era el único sonido en la sala. «El martes por la tarde, ¿más o menos a qué hora, doctora?»,
preguntó Sebastián. Alrededor de la 1, respondí, sintiendo los latidos fuertes en el pecho. Él asintió y movió el ratón con destreza. Luego se detuvo. Aquí está, 1:17. Señaló una esquina del monitor. Un sedán negro familiar se detuvo lentamente junto a la acera. Era el auto de Víctor, el mismo que yo limpiaba cada fin de semana. Sentí un nudo en el estómago. Víctor bajó del asiento del conductor. No se dirigió al hospital como lo haría cualquier visitante número. Con calma rodeó el frente del coche, elegante, cortés, y abrió la puerta del acompañante. Clara descendió. Aún con la imagen en blanco y negro, con el ruido visual, reconocí el vestido de flores que más tarde vería destrozado y manchado de sangre en la sala de operaciones. Una contradicción brutal entre la belleza fingida y la verdad atroz. No entraron al hospital. Cruzaron la calle en dirección al otro lado. Los gestos de Víctor eran atentos, caballerosos, considerados. Cuando una motocicleta pasó a toda velocidad, él levantó la mano para proteger a Clara, un gesto protector lleno de teatralidad. No parecían suegro, y nuera parecían una pareja de enamorados. Y entraron directo en la joyería La Joya Eterna, tal como había dicho Sofía. ¿Adelantamos el video?, susurró Sebastián asentí, incapaz de pronunciar palabra. Él adelantó la grabación. Unos 20 minutos después, la puerta de vidrio del local se abrió de nuevo. Salieron y se detuvieron bajo el toldo. En la mano de Clara había una pequeña caja de terciopelo roja. La abrió, bajó la cabeza para mirar dentro y sonrió, una sonrisa radiante y satisfecha. Y entonces, la escena que Sofía había descrito apareció ante mis ojos, nítida y dolorosa como 1000 puñaladas. Clara cerró la caja y la guardó en su bolso. Luego, de una forma tan natural como inesperada, pasó ambos brazos alrededor del cuello de Víctor, se puso de puntillas y le susurró algo al oído. Víctor soltó una carcajada, le rodeó la cintura con los brazos y la acercó a su cuerpo. En un breve instante, bajo el sol de la tarde en Guanajuato, parecían una pareja perdida en la embriaguez del amor. Una oleada de ira me subió al pecho, quemante como ácido. Mi mano, apoyada sobre el muslo, se había cerrado en un puño sin que me diera cuenta. ¿Podrías copiar este video a una memoria USB para mí, Sebastián? Mi voz era casi un susurro, ronca por la emoción contenida. Todo el fragmento, desde que llegaron hasta que se fueron. Sebastián me miró, luego volvió la vista hacia la imagen de los dos abrazados en la pantalla. Su mirada ya no mostraba curiosidad, sino una profunda compasión. No dijo una palabra más. De acuerdo, Angelina. Espérame unos minutos. Sostuve la pequeña USB en mi mano, sintiendo que era un arma fría y afilada. No era solo un video. Era una prueba irrefutable. Era mi bala. De camino a casa, pasé por la calle frente al hospital. Vi el letrero de La Joya Eterna. Una urgencia irresistible me hizo detener el coche y entrar. La campanilla de la puerta sonó. Una joven vendedora me saludó con una sonrisa. Fingí mirar algunos collares en la vitrina y con el tono más casual que pude, pregunté: «La semana pasada, el martes por la tarde, ¿vino un señor mayor acompañado de una chica joven a comprar un regalo muy especial? Solo tengo curiosidad porque se veían muy cariñosos». La vendedora soltó una risita, divertida. «Ah, ¿habla del señor Víctor? Claro que me acuerdo. Encargó una pulsera de oro blanco, con un diseño muy delicado. Tenía grabado el texto Mi Sol». Hizo una pausa, con los ojos soñadores. Dijo que era un regalo de cumpleaños adelantado para alguien muy importante para él. Tan romántico. La garganta se me cerró. Me obligué a mantener la sonrisa. ¿En serio? Mi Sol. Le di las gracias y salí rápidamente de la tienda. El aire afuera parecía no alcanzar para respirar. Me senté en el coche, con las manos aferradas al volante. Mi sol, el sol de mi vida. Así llamaba mi hijo, Ramón, a su esposa desde que empezaron a salir. Esta traición era más cruel de lo que jamás imaginé. No solo nos engañaban a nuestras espaldas,
También robaban lo más íntimo, lo más sagrado de mi hijo, para convertirlo en un juego dentro de su relación enferma. La rabia que sentía se transformó en algo distinto, más frío, más peligroso. Era furia pura. Esa noche, durante la primera cena familiar desde que salieron del hospital, el ambiente en la cocina era incómodamente forzado. Ramón hacía todo lo posible por recomponer las cosas. No dejaba de hablar y sonreír, sirviendo comida una y otra vez en los platos de su esposa y de su padre, tratando de crear una apariencia de felicidad que tanto anhelaba Víctor. Y Clara solo bajaban la cabeza y comían. De vez en cuando se lanzaban miradas furtivas y luego me observaban con cautela. Vivían en una mezcla de alivio temporal y miedo latente. Dejé los palillos con lentitud. El leve sonido que hicieron al tocar el plato rompió el silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Sonreí, con la calidez de una madre, de una esposa. Ya casi es el cumpleaños número 30 de Clara, ¿verdad? Un hito importante en la vida de una persona, dije con tono alegre. ¿Y si organizamos una gran fiesta para ella? Creo que deberíamos invitar a los vecinos y a sus amigos más cercanos, hacerle una sorpresa espectacular. El rostro de Ramón se iluminó de inmediato. El cansancio y la sombra en su expresión desaparecieron, reemplazados por una emoción genuina. ¡Qué buena idea, mamá! A Clara le va a encantar. Últimamente se ha estado quejando de que todo es muy aburrido. Clara fingió timidez, con un leve rubor falso en las mejillas. No hace falta, mamá. Sería una molestia para todos. Pero vi claramente la alegría imposible de ocultar en sus ojos una gran fiesta, donde ella sería el centro, la reina. Eso era justo lo que siempre había deseado. Víctor también asintió, diciendo que era una excelente idea para celebrar que habían superado la desgracia. Unos días después, cuando la casa parecía haber vuelto a la normalidad, comencé la segunda fase de mi plan. Durante la cena, mientras todos hablaban animadamente sobre la lista de invitados, solté de pronto un suspiro cargado de pesar y culpa. Dios mío, acabo de acordarme de algo importante. Todos me miraron, el ambiente se tensó. La señora Elvira, mi mejor amiga desde que era joven, que vive en San Miguel de Allende, va a venir de Estados Unidos a México por una semana. Solo se quedará 2 días. Y lamentablemente, uno de esos días cae justo en el cumpleaños de Clara. Dije con un tono de incomodidad. Luego añadí, con una voz aún más apenada. Hace más de 10 años que no la veo. Si no voy esta vez, quizá no tengamos otra oportunidad. Ramón, ¿podrías llevarme tú en coche? Solo sería por el día. Saldríamos temprano, la veríamos un rato y regresaríamos tarde en la noche. En el rostro de Ramón se notó una decepción clara. Pero eso significa que me perdería el cumpleaños de Clara. Quería quedarme para sorprenderla. En ese momento, tomé la mano de Clara, mirándola con ternura. Perdóname, hija. ¿Qué te parece si hacemos la fiesta sorpresa un día después, el domingo? Así podrán venir más personas. Y en tu cumpleaños, tú y tu papá pueden quedarse tranquilos en casa para descansar. No quiero que se cansen. Clara, sin sospechar nada, agitó las manos enseguida, interpretando a la perfección el papel de nuera cariñosa y comprensiva. No pasa nada, mamá. Vaya tranquila. Los amigos son importantes. Podemos celebrar después. Con estar en casa con papá ya estoy contenta. Eché una mirada rápida hacia Víctor. Él seguía inclinado sobre el plato, sorbiendo la sopa, pero vi cómo una sonrisa casi imperceptible se dibujaba en la comisura de sus labios. La presa había tragado no solo el anzuelo, sino también la línea. Ellos creían que la suerte les sonreía, que yo, sin querer, les había brindado una oportunidad de oro para pasar un día entero juntos, sin interrupciones. Esa noche, algo me dijo que no debía dormir. Cerca de la medianoche, cuando toda la casa estaba en silencio, escuché cómo se abría suavemente la puerta del dormitorio de Víctor. Contuve la respiración. Oí pasos cautelosos, casi imperceptibles, dirigiéndose hacia el patio trasero, donde había una mesa y unas sillas bajo la bugambilia. Me deslicé con cuidado hasta la sala y, sin hacer ruido, aparté un poco la cortina para mirar afuera. Un rato después, tal como imaginaba, la puerta del cuarto de Ramón y Clara se abrió.
Clara, con un camisón de seda muy fino, salió sigilosamente al patio. A la luz tenue de la luna, no alcanzaba a oír lo que decían. Solo veía las sombras de sus cabezas juntas y de vez en cuando unas risas ahogadas estaban planeando su día especial. Sabía que tenía que actuar de inmediato. A la mañana siguiente, cuando Ramón ya se había ido a trabajar y los otros dos inventaron la excusa de salir de compras para tener tiempo a solas, llamé a Mateo. Era hijo de una paciente a la que le había salvado la vida hace años, y ahora se dedicaba a instalar sistemas de seguridad. Me debía un favor. Le pedí que colocara micrófonos diminutos, de esos casi imposibles de detectar. Uno lo instaló bajo la mesa de centro en la sala. Otro lo escondió detrás de la maceta frondosa, con la planta de potus en el patio trasero. Y el más sofisticado de todos, lo camufló perfectamente dentro del reloj despertador digital que estaba en la mesa de noche de Ramón y su esposa. Le mentí a Mateo diciéndole que la seguridad del vecindario estaba mal últimamente y que quería prevenir robos mientras estuviera fuera. No hizo más preguntas. Esa noche no pude dormir. Cuando estuve segura de que todos dormían, me puse los audífonos inalámbricos y los conecté al dispositivo. Y entonces lo oí. La voz susurrante de Víctor, captada desde el micrófono del patio. Hasta el cielo está de nuestro lado, la vieja y el hijo tonto nos dejaron el camino libre para disfrutar un día entero juntos. Clara soltó una carcajada aguda, con un tono descaradamente coqueto. Y mi regalo, esa pulsera mi sol, no fue suficiente para hacerme feliz. Víctor contestó con voz cargada de deseo. El verdadero regalo de cumpleaños se entrega en el momento y lugar correctos, mi amor. Ya está todo listo. Un regalo especial, en tu habitación. Apagué el dispositivo, con una náusea subiéndome por la garganta. Ya tenía todo lo que necesitaba. El escenario estaba preparado. El guión, escrito, y los actores principales, listos para representar su acto final. La mañana del cumpleaños de Clara, el cielo amaneció extrañamente despejado. Me levanté temprano y elegí un vestido azul celeste con flores, el más bonito que tenía. Me maquillé ligeramente, ocultando las ojeras de tantas noches sin dormir. Tenía que verme radiante, feliz, al menos por hoy. Ramón también se levantó temprano. Silbaba mientras se abotonaba la camisa, emocionado por el viaje y la supuesta fiesta sorpresa que lo esperaba después. A las 6 en punto salimos de casa. Clara y Víctor nos acompañaron hasta la puerta. Clara me abrazó y susurró: «Cuídese mucho en el camino, mamá». Víctor le dio una palmada en el hombro a Ramón. «Maneja con cuidado, hijo». Actuaban de maravilla, interpretando a la perfección a quienes se preocupan por sus seres queridos que se van de viaje. Pero cuando creyeron que ya nos habíamos marchado, los miré por el espejo retrovisor y vi cómo se cruzaban las miradas. Una mirada cargada de deseo, complicidad y promesas. No sabían que ese pequeño espejo reflejaba el inicio de su última escena. «Vámonos a San Miguel de Allende, mamá», dijo Ramón con entusiasmo. Le sonreí y puse mi mano sobre la suya. «No, Ramón, no vamos a ningún lado». La sorpresa se dibujó en su rostro. No le di muchas explicaciones, solo le dije: «Conduce como te diga». Nuestro primer destino fue la pastelería más famosa de la ciudad, Tres Leches. Entré y recogí el pastel de cumpleaños de 2 pisos que había encargado la semana anterior, decorado con rosas de crema de mantequilla y fresas frescas. Ramón seguía confundido, pero no preguntó nada más. Después de eso, no salimos de la ciudad. Conducíamos por el vecindario y nos detuvimos frente a la casa de la señora Rodríguez, la vecina amable que vivía justo enfrente de la nuestra. A las 9 de la mañana, su patio ya parecía una pequeña fiesta. Había unas 20 personas, entre vecinos cercanos y algunas amigas íntimas de Clara, a quienes yo había contactado en secreto, inventando una historia sobre una gran sorpresa que Ramón quería darle a su esposa. Todos estaban allí con regalos y sonrisas. Les expliqué brevemente que se trataba de una broma sorpresa, que Ramón y yo fingiríamos irnos para que Clara bajara la guardia. Todos aplaudieron y se mostraron entusiasmados con la idea.
Solo Ramón parecía un poco confundido, pero al ver la emoción de los demás, terminó contagiándose. Mientras todos conversaban animadamente, me escabullí hacia una esquina del patio, oculta tras una enredadera. Saqué un diminuto audífono inalámbrico y me lo coloqué con cuidado. Mis manos temblaban un poco cuando encendí el dispositivo conectado a la grabadora escondida en el reloj despertador del dormitorio de ellos. Al principio, solo se escuchaban sonidos vagos. Música romántica, suave, el tintinear de las copas, risas, susurros de Clara, su voz melosa. Luego, el sonido cambió. Se volvió más claro, más cargado, respiraciones agitadas, gemidos imposibles de disimular. Y entonces, la voz grave de Víctor, llamando a Clara con un nombre que jamás debería haber pronunciado. Mi sol, eres mi sol. La sangre me hirvió. Una rabia ardiente me subió hasta la garganta. Cerré los ojos, respiré hondo y me obligué a mantener la calma. Este era el momento que había estado esperando. Esta era la señal. Me quité el audífono y salí del rincón con una sonrisa radiante. Hice una seña al grupo. «¡Es hora! ¿Todos listos?» Ramón sostenía con cuidado el pastel de cumpleaños. Los demás llevaban confeti y pequeños regalos. Avanzamos sigilosamente, como un pequeño ejército, cruzando la calle hacia nuestra casa, donde se desarrollaba una verdad repugnante. Ramón usó su propia llave, abrió la puerta con suavidad, procurando no hacer ruido. Todos contuvieron la respiración y entramos en la sala. Entonces, a mi señal, todos gritaron al unísono, una exclamación que rompió el aire cargado de culpa. ¡Sorpresa, Clara! El silencio cayó de golpe, pesado, mortal. Lo que vieron no fue a una Clara feliz y emocionada en un bonito vestido. En el gran sofá del salón, donde aparentemente habían decidido cambiar de ambiente, se desplegaba una escena desnuda y repugnante. Víctor y Clara, sin una sola prenda, enredados en una posición indecente. ¡Crash! El pastel cayó de las manos temblorosas de Ramón y se hizo añicos en el suelo, con crema y fresas esparciéndose como gotas de sangre. ¡Ah!, gritó una de las amigas de Clara. Le siguieron murmullos horrorizados que pronto se convirtieron en comentarios asqueados de los vecinos. Algunos, por reflejo, levantaron sus teléfonos. Los flashes destellaron, capturando aquel instante de humillación. Clara, como si despertara de un trance, agarró una sábana cercana para cubrirse. Con el rostro pálido de shock y miedo, gritó con voz chillona y desquiciada. ¿Quién los dejó entrar? ¡Apaguen eso! ¡Lárguense todos! Víctor, en medio del pánico, hizo lo más cobarde posible. Empujó a Clara con fuerza, dejándola completamente desnuda frente a todas esas miradas, y balbuceó mientras la señalaba. No, no es mi culpa. Fue ella. Ella me sedujo. Yo fui obligado. Al oír esa acusación, Clara enloqueció. La vergüenza se transformó en furia. Ella gritó, comenzó a insultar y a enumerar todas las faltas de Víctor sin dejar una sola fuera. «Viejo asqueroso, dijiste que me amabas, dijiste que me darías todo. ¿Dónde está la pulsera, mi sol? ¿Dónde quedaron tus promesas?» Se acusaban, se humillaban y se arrancaban las máscaras frente a todos, en esta misma casa. En medio del caos, Ramón cayó de rodillas al suelo, entre los pedazos de pastel destrozado. Se llevó las manos a la cabeza, temblando como si tuviera fiebre. Todo su mundo, su familia, su amor, se habían derrumbado ante sus ojos, de la forma más cruel y pública posible. Caminé lentamente hacia él. No miré a los otros dos. Me senté a su lado, entre los escombros. Puse mi mano sobre su hombro, un toque suave pero firme. Entre los gritos de Clara y las excusas cobardes de Víctor, otro sonido agudo cortó el aire, interrumpiendo el caos. La sirena de la policía. La señora Rodríguez, la vecina amable, con la claridad de quien ve desde fuera, había llamado a las autoridades al ver que la situación se había salido por completo de control. 2 oficiales entraron, con el cansancio y el fastidio de quienes ya han visto demasiadas miserias humanas. Observaron la escena. Un hombre mayor con una toalla apresuradamente atada a la cintura. Una joven llorando bajo una sábana delgada, los restos del pastel de cumpleaños esparcidos por el suelo como si fuera la evidencia de un crimen, y el grupo de vecinos murmurando alrededor.
Sus miradas eran de puro hastío. Pidieron a los curiosos que se retiraran para poder tomar declaraciones. La multitud se dispersó poco a poco, pero antes de irse, todos lanzaron a Víctor y a Clara sus últimas miradas. Una mezcla de desprecio, lástima y una pizca de satisfacción. Mi escenario había bajado el telón, pero el eco de esa función resonaría por mucho tiempo en el vecindario. Ayudé a Ramón a ponerse de pie. Mi hijo no lloró, no gritó. Permanecía en silencio, un silencio más aterrador que cualquier rabia. Su mirada vacía, sin vida, se fijaba en las dos personas que trataban de vestirse con vergüenza bajo la supervisión de la policía. Observaba a quienes alguna vez fueron su mundo entero, ahora reducidos a dos extraños desnudos, en todos los sentidos. Uno de los oficiales nos preguntó si queríamos presentar cargos por alteración del orden público. Negué con la cabeza y respondí con una voz extrañamente tranquila. No hace falta, señor. Creo que el castigo más grande para ellos es lo que acaba de pasar. Público. Claro. Cuando la policía se fue, dejando constancia de un incidente familiar, la casa se hundió en un silencio espeso, impregnado de vergüenza. Clara y Víctor estaban en esquinas opuestas del salón, incapaces de mirarnos ni de mirarse entre ellos. Su amor prohibido había muerto en el instante en que fue expuesto a la luz. Finalmente Ramón habló. Su voz era ronca, vacía, tan fría como la ceniza tienen 15 minutos. No levantó la vista. Recojan lo más necesario y lárguense de aquí. Clara rompió a llorar con desesperación. Se arrastró hacia él, intentando agarrarle la pierna. Ramón, por favor, perdóname, me equivoqué. Él me engañó, yo solo. Ramón retrocedió un paso, con un gesto de repulsión, como si estuviera a punto de tocar algo inmundo. No me toques. 3 palabras sin odio, solo con una distancia absoluta, más dolorosas que 1000 cuchillos. A la mañana siguiente, Ramón y yo fuimos juntos a la oficina del abogado. No hablamos mucho durante el trayecto. Mi hijo conducía con la mirada perdida. Yo, en silencio, observaba por la ventana. Ya no éramos una familia, sino 2 sobrevivientes de un naufragio. Nuestro abogado, el señor Peña, era un viejo amigo de la familia. Nos miró con compasión y cierta tristeza. Yo no me anduve con rodeos. Puse la memoria USB con el video de la cámara de seguridad sobre la mesa de madera brillante. Queremos solicitar el divorcio unilateral, los 2, dije con firmeza. Aquí está la prueba de infidelidad. El señor Peña conectó la memoria USB a la computadora. Observó el video en silencio, con las cejas fruncidas. Luego me escuchó relatar brevemente lo sucedido en la fiesta de cumpleaños. Asintió. Su rostro se volvió serio. Con esto, y los testimonios de más de una docena de testigos, todo se resolverá rápido y a favor de ustedes. El tribunal procesó el caso más rápido de lo que imaginaba Víctor y Clara. No apelaron. No tenían con qué defenderse, ni una sola oportunidad para justificarse. La humillación pública les había arrebatado todas las armas. Unos días después, regresaron a la casa para recoger lo que les quedaba. Ramón y yo salimos a propósito. No queríamos verles la cara ni respirar el mismo aire que ellos. Aquella tarde, me encontré con doña Rodríguez en el mercado. Me tomó la mano, con ojos llenos de compasión. Me contó que los había visto. No iban juntos. Clara llamó un taxi y cargó sola sus maletas al coche. 1 hora después, Víctor llegó conduciendo su sedán negro. Metió en el maletero unas cuantas cajas de cartón y se marchó sin decir palabra. Doña Rodríguez dijo que parecían 2 extraños que acababan de cerrar un trato justo, marchándose del lugar que alguna vez fue su hogar, cada uno en una dirección distinta, sin despedirse. La noticia del escándalo se extendió como un incendio. Desde nuestro pequeño vecindario, llegó a toda la ciudad de Guanajuato. Víctor perdió su trabajo en la empresa constructora. Nadie quería contratar a alguien tan desacreditado. Clara desapareció sin dejar rastro. Se decía que había abandonado la ciudad. Se esfumaron de nuestras vidas, dejando solo un montón de cenizas. Fui a cumplir mi último turno en el Hospital General.
Dejé mi carta de renuncia sobre el escritorio del director. Intentó convencerme de quedarme, ofreciéndome un aumento de sueldo y menos horas de trabajo, pero mi decisión ya estaba tomada. Ese lugar, igual que aquella casa, guardaba demasiados recuerdos dolorosos. La sala de emergencias, el quirófano, el pasillo donde descubrí la verdad, todo eran fragmentos que aún me desgarraban el corazón. Esa noche, Ramón y yo nos sentamos en medio de la sala vacía. Habíamos vendido casi todos los muebles, quedándonos solo con lo indispensable. La casa, ahora, se sentía inmensa y helada. Ramón me miró. Por primera vez en días, realmente me miró. Su mirada ya no estaba vacía. Contenía una tristeza profunda y una chispa diminuta de esperanza. «Mamá», dijo con voz ronca, «¿nos vamos de aquí?» Asentí sin dudar. Puse mi mano sobre la suya, áspera y firme. «Vámonos, hijo, a un lugar donde podamos empezar de nuevo». Han pasado 2 años desde que dejamos Guanajuato, dejando atrás las ruinas de una vida antigua. El pequeño pueblo de San Pancho se esconde junto al Océano Pacífico, lejos del ruido y de los recuerdos tóxicos a cientos de kilómetros. El aire aquí huele a sal y a bugambilias, y el sonido del mar, que nunca se detiene, limpia las heridas del alma. Usamos todos nuestros ahorros y el dinero de la venta de la casa para abrir una pequeña clínica. No es más que una casita blanca con un enrejado de bugambilias rosadas frente a la puerta, donde colgamos un cartel de madera que dice «Clínica Esperanza». No es grande ni moderna como el Hospital General, solo lo suficiente para atender a los pescadores, campesinos y familias trabajadoras del lugar, pero para nosotros lo es todo. Yo me encargo de la parte médica, examinar a los pacientes y recetar medicamentos. Todos los años de experiencia como enfermera jefe me habían dado una base sólida. Ramón se encargaba de todo lo demás, los registros, los medicamentos y sobre todo de cuidar el pequeño jardín verde detrás de la clínica. Mi hijo había cambiado, estaba más delgado, su piel tostada por el viento del mar, pero el vacío en su mirada de antaño había desaparecido, reemplazado por una paz profunda. La cicatriz en su corazón seguía ahí, lo sabía, pero ya no era una herida abierta. Lo que más me sorprendía y alegraba era que Ramón tenía una debilidad especial por los pacientes pequeños. Cada vez que un niño tenía miedo de una inyección, él aparecía y hacía torpes trucos de magia con una moneda para distraerlo, o contaba chistes malos hasta que las lágrimas se convertían en risas. Al ver su sonrisa sincera mientras jugaba con los niños, supe que su corazón estaba sanando, poco a poco. Una tarde, cuando el sol ya se hundía en el mar, una joven llamada Alma llegó corriendo a la clínica con su hijo de unos 5 años en brazos. El niño tenía fiebre alta, la cara enrojecida y una tos que lo sacudía entero. Alma era profesora de arte, recién llegada al pueblo para enseñar en la escuela. Una madre soltera con ojos llenos de preocupación, pero también de fuerza. Mientras yo revisaba al pequeño Leo, noté que Ramón le preparaba rápidamente una taza de té de manzanilla a Alma y le hablaba con calma para tranquilizarla. «No se preocupe tanto, el niño va a estar bien. Mi mamá es la mejor enfermera que conozco», lo escuché decir con una voz cálida y confiada. Después de algunas revisiones, el niño se recuperó por completo. Una semana después, Alma volvió, pero no para una consulta. Trajo consigo un pequeño cuadro al óleo. Había pintado nuestra clínica, la casita blanca destacando bajo una enredadera de bugambilias rosadas, todo envuelto en la luz dorada del atardecer. Fue el regalo más hermoso que habíamos recibido. Empecé a notar que Ramón y Alma hablaban cada vez más. A veces, después del trabajo, los veía sentados en el banco del jardín, conversando sobre los libros que ambos amaban o sobre cómo cuidar una planta difícil. Veía a Ramón reír, una risa genuina, sin esfuerzo, esa risa que creí que nunca volvería a ver desde aquel día fatídico. Y una mañana de domingo me desperté y encontré una pequeña maceta de lavanda sobre la mesa de la cocina, perfumando el aire con su fragancia suave. Al lado, un papel escrito a prisa. «Alma, Leo y yo fuimos a la playa. Compré el pan dulce que te gusta en la panadería del pueblo. Ramón». Sonreí, una sonrisa realmente tranquila. Preparé una taza de café,
la llevé al porche trasero y me senté a mirar el jardín que Ramón había cuidado con tanto esmero. Mi hijo había plantado varias hileras de lavanda, igual que la de la mesa, y su aroma flotaba en el aire fresco de la mañana. A lo lejos, el sonido grave y prolongado de un barco pesquero resonó desde el mar. Ya no me recordaba el ulular de una ambulancia rasgando la noche en Guanajuato. Ya no era el sonido de la muerte ni de la traición. Ahora solo es el sonido de la vida, de un nuevo día que comienza. Alguna vez usé mis propios conocimientos médicos para salvar a las 2 personas que destruyeron a mi familia. Y no me arrepiento. Porque si no hubiera sido por aquella noche fatídica, si no hubiéramos pasado por aquel derrumbe total, tal vez habríamos seguido atrapados para siempre en una felicidad falsa. Y nunca habríamos encontrado el camino hacia esta paz verdadera. A veces, para construir algo nuevo, uno tiene que aceptar quemar por completo el pasado. Y cuando levanté la vista y vi al final del camino a Ramón, Alma y el pequeño Leo caminando de la mano hacia nosotros, con sus risas claras resonando bajo el sol de la mañana, supe que la esperanza, al igual que esas flores de lavanda, siempre puede florecer incluso en la tierra más árida. Nuestro futuro apenas comienza. De todo lo que he vivido, comprendí algo que quiero compartir con cualquiera que esté escuchando esta historia. A veces en la vida, uno tiene que enfrentar verdades tan dolorosas que parecen capaces de destruirte, pero es la forma en que te levantas después de ese dolor lo que determina quién serás en el resto de tu vida. La traición no es el final, es solo una prueba cruel para que descubras el valor del amor propio, de la paz y de las personas que realmente merecen quedarse a tu lado. Nadie merece que sacrifiques toda tu vida solo para mantener un hogar que ya está podrido. La felicidad a veces no está en aferrarse, sino en atreverse a soltar, en tener el valor de salir de la oscuridad para recuperar la luz, para ti y para los que amas. La historia que acabas de escuchar ha cambiado de nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento.